Saludo cordialmente a María Sara Gijón, lo anuncié, directora general del CERCOP. Hoy vamos a hablar de compras públicas, un tema bastante complejo, hay que saberlo entender, pero también es muy importante dentro de la actividad pública especialmente. Muchísimas gracias, directora, por estar aquí presente. Bienvenida, muy buenos días. Le hicimos madrugar, pero bueno, es un placer, como siempre, poder conversar con usted. Y me gustaría empezar refiriéndome a lo que fue días atrás, una denuncia que usted hizo ante la Fiscalía por una situación también bastante compleja, que hay que entenderla, explicarla de la manera también más sencilla para poder saber qué era lo que estaba de por medio. Y todo esto también a propósito de un caso que se hizo público y que estuvo relacionado también con este presunto ataque informático. La investigación está a cargo de la Fiscalía General, deberá determinar los responsables o las responsabilidades en este caso. Muy buenos días, directora, buenos días. Muy buenos, gusto de verla. Muy buenos días, encantada de estar aquí con ustedes. Y bueno, me parece muy importante primero decir que nosotros hemos identificado tres ejes de gestión muy determinados, muy específicos. Uno de ellos es la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción. El segundo es lograr mayores niveles de concurrencia y de pluralidad en la participación en cada uno de los procedimientos de contratación pública, sin obviamente poner en riesgo la calidad de los bienes, obras y servicios. Y finalmente lo que nosotros hemos llamado la ciudadanización de la contratación pública, que es básicamente, por un lado, acercar la contratación pública a los ciudadanos, pero por otro lado, siempre estar en constante comunicación con distintos actores sociales, culturales, económicos, políticos y evidentemente con la sociedad civil. Dentro de este gran marco que le he mencionado, nosotros abrimos los datos de la contratación pública y la información y los datos de la contratación pública están disponibles para todos los ciudadanos. Dentro de este contexto, nosotros tenemos un procedimiento que es muy importante, muy valioso para los distintos actores del Sistema Nacional de Contratación Pública, específicamente las entidades contratantes, es decir, claro, quienes compran. Y este es el catálogo electrónico. El catálogo electrónico lo que busca es poner en una tienda virtual bienes y servicios que puedan ser comprados directamente por las entidades contratantes sin saber quiénes son los que están del otro lado. Están en la tienda virtual aquellos bienes y servicios que cumplen obviamente con una serie de requisitos, fichas técnicas, etcétera, y la entidad contratante básicamente entra a yo le llamo Amazon del Estado, ¿no es cierto?, a esta tienda virtual, hacen clic básicamente y procede la compra lo más pronto posible. En el caso que nos ocupa específicamente, estamos hablando del catálogo electrónico de servicios de vigilancia y de seguridad, que obviamente todas las entidades contratantes necesitan, desde la más pequeña junta parroquial, los municipios, las empresas públicas, hasta obviamente, por ejemplo, hospitales necesitan seguridad. Ya vimos ayer el caso, ¿no es cierto? Entonces, claro, caso de Chone. Permítame ahí, por favor, un pequeño paréntesis, claro, solamente para tener claridad. No es que se abre un solo proceso, sino que cada institución, en este caso, de acuerdo a sus necesidades, sí, hace la orden de compra. Exactamente. Sí. Entonces, digamos que yo soy una escuela, ¿no es cierto? Ajá. Soy una escuela o soy el Ministerio de Educación que necesito X número de servicios de seguridad y de guardianía y de vigilancia para las escuelas, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Entonces, entra a la tienda virtual, identifica el catálogo de seguridad y pone su orden de compra, es decir, dice cuántos guardias necesita, para qué instituciones, etcétera. Luego de lo cual viene un proceso en el cual los proveedores dicen que van a participar y una vez que empieza una especie de puja, pero es una puja que no puede ir mucho más a la baja como sucedía con la subasta, sino que es dentro de ciertos parámetros, compiten, digamos, los proveedores que están registrados en este catálogo y hay un ganador. Ahora, ¿qué es lo que hemos identificado? No tanto nosotros como también algunos actores que se sienten perjudicados. Hemos identificado que hay algún tipo de manipulación al sistema informático porque entre cada una de las ofertas que se realizan dentro de una puja no puede existir menos de 7 segundos. Digamos, yo presento una oferta y digo 100, ¿no es cierto? Y el siguiente dice 99. Entre el 100 y el 99, si es que estamos hablando de personas naturales frente a computadoras realizando esta puja,
no debería existir entre una y otra oferta menos de 7 segundos. Okay. Hemos identificado que a veces en 1 o 2 segundos se presentan muchísimas ofertas. ¿Y cómo es esto? Ese justamente es la cuestión. Hay muchas cuestiones que pueden estar pasando. Una de las cosas que pueden estar pasando, y hemos identificado justo con nuestros especialistas en tecnología, es que pueden estar utilizando robots. ¿Ya? Esa es una de las posibilidades, robots. Otra de las posibilidades que hemos identificado, pero todo esto tendrá que ser determinado por las entidades del caso, en este caso la Fiscalía y sus investigadores especializados, es que se reúnen varios proveedores en un mismo lugar y hacen una especie de digamos, de acuerdo colusorio. ¿Entiendes? Es decir, yo estoy en una computadora, otro proveedor está en otra computadora y otro al lado, y saben exactamente qué rato va a meter el uno la oferta y el otro mete enseguida. Entonces, y además de esto hemos identificado porque en algunos casos, en algunos de estos procedimientos que hemos obviamente detectado esto, las computadoras que participan en estas pujas tienen la misma dirección IP. Están localizadas en un mismo sitio físico. Están localizadas en un mismo sitio. Entonces, obviamente nosotros tenemos la tecnología suficiente para identificar estas cuestiones y obviamente hemos parado estos procesos. Nosotros como CERCOP, como Servicio Nacional de Contratación Pública, tenemos 2 vías que pueden avanzar paralelamente. La una vía es la vía administrativa que está avanzando. Nosotros ya hemos notificado a los proveedores que hemos identificado que han estado en estas malas prácticas, pero simultáneamente hemos armado los expedientes porque como aquí también, aparte de una ilegalidad y de una serie de, digamos, de rompimiento de lo que está en la norma de la Ley Orgánica de Contratación Pública, pero también en temas de competencia, porque obviamente hay competencia desleal. Claro. Por otro lado, también hay un posible delito. ¿Cuál es este posible delito? Obviamente, atacar la integridad del sistema informático de la contratación pública, que eso es lo que denunció. Eso es lo que usted denunció ante la Fiscalía. Entonces, la semana pasada presenté una denuncia contra 18 empresas. Y obviamente no puedo dar la información porque estamos en fase, digamos, va a empezar la fase de investigación. Primero tendremos que tener un fiscal que sea sorteado de la causa y esto avanzará y se realizarán las investigaciones. ¿Qué hacemos nosotros desde el CERCOP? Avanzamos con la parte administrativa, con las sanciones administrativas de ser el caso, y estaremos dispuestos a brindar toda la información que le requiera a la Fiscalía para que esto ya llegue a determinar los indicios de responsabilidad penal y eventualmente las sanciones correspondientes. 6:50 a.m. María Sara Gijón, nuestra invitada a esta hora, directora general del CERCOP. Es un tema bastante importante. Creo que usted ha sido bastante clara en la explicación que ha dado de manera inicial para poder entender por qué la hemos invitado y por qué está usted aquí presente. Sin necesidad de que usted me diga los nombres de estas compañías, de estas empresas, sí sería importante saber, y seguramente el CERCOP ya las tiene identificadas, ya están de alguna manera perfiladas. Son empresas que se han visto favorecidas en el pasado por contratos y han, digamos, avanzado en este tipo de prácticas hasta que finalmente se halló esta suerte de modus operandi. Mire, le comento, lo que pasa es que hasta antes del mes de septiembre no estaba en el catálogo electrónico los servicios de seguridad y vigilancia. Las empresas, las entidades contratantes realizaban, digamos, procedimientos de subasta inversa. Y obviamente dentro de la subasta inversa también hay pujas. Sin embargo, nosotros tendríamos que hacer una investigación detallada para ver si en algunas de estas pujas también se produjo este tipo de situación. En el caso del catálogo es mucho más fácil identificar este tipo de malas prácticas y es por eso que estamos actuando. Y asimismo vale mencionar que es muy importante la labor de la ciudadanía. La ciudadanía también, aparte de que nosotros identificamos estas malas prácticas, la ciudadanía también presentó denuncias ante el CERCOP. Sí, se acercaron al CERCOP, nos dijeron que ellos también estaban identificando esta situación. Por lo tanto, yo creo que algo que hay que relevar es este trabajo colaborativo entre un ente rector como es el CERCOP y la ciudadanía y también en este caso algunos proveedores que se han sentido afectados por estas malas prácticas. Para tener claridad, ¿cuál es la diferencia entre el catálogo y la puja? ¿Es solamente un asunto de, digamos, esos techos y los pisos que están establecidos o hay alguna otra diferencia conceptual? No, o sea,
tanto en una subasta inversa corporativa, por ejemplo, perdón, no corporativa, tanto en una subasta inversa institucional, ¿no es cierto?, en donde obviamente la entidad contratante define los parámetros para la participación de ese procedimiento, como también en el caso de un catálogo electrónico se produce una puja, pero son diferentes, porque en el caso específico de la catalogación, de alguna manera los proveedores ya participaron, ya cumplieron con una serie de requisitos y básicamente solamente es ya un tema de un diferencial de precio muy pequeño realmente, porque ya están establecidos piso y techo. ¿Sí? Claro, en el caso de una subasta inversa, normalmente lo que sucede es que el ganador suele bajarse lo más posible para ser el ganador. Ok. Ahora bien, aquí hay perjudicados, hay empresas, hay compañías que han querido participar y se vieron perjudicados. ¿Cómo llega el CERCOP a determinar estas presuntas irregularidades? ¿Exclusivamente fue por denuncias o es que el sistema también de alguna manera puede llegar a arrojar alertas? No, básicamente siempre puede haber alertas, pero nosotros específicamente, como este era un catálogo nuevo que, como les digo, empezó en el mes de septiembre, nosotros estuvimos haciendo monitoreo específico de, no todas, obviamente, las pujas, no todos los procedimientos, porque entran varios al día, pero identificamos aquellos de mayor valor y decidimos hacer un monitoreo específico, y el momento en que identificamos estas malas prácticas, inmediatamente tomamos las decisiones dentro del ámbito administrativo para parar este tipo de malas prácticas, ¿no? Cuando hablamos de las acciones en el ámbito administrativo, ¿a qué se pudieran ver expuestas estas empresas que estaban desarrollando este tipo de prácticas? Bueno, en caso de que efectivamente no puedan ellos justificar tal o cual mala práctica, digamos, porque ellos tendrían que ver la manera de justificarlo, en caso de que no sea así, nosotros procederemos a las sanciones correspondientes. ¿Eso significa de alguna manera que estas empresas a futuro pudieran verse también imposibilitadas de participar, digo, en otros procesos? Sí, la sanción en muchos casos puede ser varios días, meses o inclusive años fuera del sistema. ¿Qué hacer para que estas empresas, digo, que tienen hoy un nombre y apellido, el día de mañana vayan a aparecer con otro nombre y apellido? Bueno, eso es un tema básicamente muy, muy importante que menciona usted. Yo creo que ahí la ciudadanía, obviamente la misma superintendencia de compañías y nosotros como CERCOP tenemos que trabajar juntos para la identificación de, como dice muy bien usted, puede ser que los mismos accionistas simplemente realicen otra, digamos, creen otra empresa. Pero recordemos una cosa, en el caso del catálogo electrónico, es todo un procedimiento para estar en el catálogo. Entonces, o sea, no es tan sencillo buscar la forma de hacer trampa. No es tan sencillo poder hacer este tipo de cosas. Nosotros sabemos que siempre habrá malos actores, siempre hay malos actores que pueden buscar cualquier mecanismo para trampear al sistema, pero ahí estamos nosotros junto con la ciudadanía y otros entes supervisores y rectores, en este caso, por ejemplo, la superintendencia de compañías, que puede ser un aliado estratégico clave, u otros actores como la misma Contraloría, etcétera, que debemos actuar de manera colaborativa y en equipo para parar estas malas prácticas. Yo creo que es muy importante que los buenos actores sean los que sigan participando y los malos actores vayan quedando fuera. Ok, seguimos hablando de compras públicas. María Sara Gijón, directora general del CERCOP, es nuestra invitada a esta hora. Hace algunos meses tuvimos la posibilidad de conversar. Usted amablemente me invitó a una reunión para poder conocer de manera mucho más cercana el trabajo que hacen como institución. ¿Cómo le ha ido durante este año? Y además de esto que se ha encontrado en el ámbito estrictamente relacionado con la contratación en materia de seguridad en las empresas públicas, ¿qué otras novedades ha podido encontrar durante este tiempo que lleva adelante en su gestión? Bueno, más que novedades, nosotros de manera colaborativa con la Red Pública Integral de Salud estamos avanzando de manera importante con la subasta inversa corporativa de medicamentos. Recordemos que ese es un tema muy importante para la ciudadanía. Siempre las entidades contratantes y especialmente los 4 subsistemas de la Red Pública de Salud, IES, ISFA, ISPOL y el Ministerio de Salud Pública, siempre ellos han podido realizar las compras, no solamente de medicamentos, de insumos, dispositivos y equipos médicos, buscando todo tipo de otros procedimientos. Sin embargo, la subasta inversa corporativa de medicamentos, al catalogar justamente los medicamentos y elevarlos a la tienda virtual, facilita la vida a estas distintas entidades contratantes. Es así que contamos ya
ya con más de 350 medicamentos en el catálogo de medicamentos, valga la redundancia, con lo cual justamente estas distintas instituciones pueden simplemente entrar a la tienda virtual y poner un clic y decir cuánta cantidad y volumen obviamente necesitan de ese medicamento, que debe ser entregado, en este caso sí, por un único proveedor, que es el que está catalogado por cada procedimiento, es decir, por cada medicamento, y tendrá que entregar en los lugares donde determine, ya sea el Ministerio de Salud, el IES, el ISFA o el ISPOL, esos medicamentos para que estén inmediatamente en los hospitales, centros de salud, etcétera, lo que ya está ocurriendo, porque como usted sabe, realmente han avanzado muy rápidamente desde el mes de julio. Claro. Y el abastecimiento de medicamentos ya es un hecho importante. Y para esto, el trabajo, valga la redundancia, es junto la Red Pública Integral de Salud y el CERCOP. Ahora bien, en este sentido, la pregunta de cajón, ¿qué ha pasado y qué papel tiene aquí o juega el CERCOP en esta suerte de demora para la provisión de determinados medicamentos, especialmente contra algunas enfermedades bastante complejas, llámese cáncer, por ejemplo, y que los ciudadanos al final del día lo que dicen, bueno, yo voy al hospital y no hubo el medicamento que yo necesitaba, más allá del cómo es el proceso, que se me gustaría también que me lo explique, poderlo entender y saber por dónde es el tema de las responsabilidades también, María. Bueno, definitivamente el CERCOP no tiene ninguna responsabilidad en la falta de medicamentos en los hospitales. Esto es un tema que es responsabilidad exclusiva de las entidades contratantes. Nosotros obviamente podemos facilitar, por ejemplo, y lo hemos hecho junto con la EREPIS, el tema de la subasta. Sin embargo, hay ciertos medicamentos que no pueden ser subastados, es decir, no pueden entrar al catálogo de medicamentos. Son sobre todo algunos medicamentos muy caros, algunos medicamentos muy raros, que son para enfermedades muy raras y que se requiere en volúmenes muy pequeños. Entonces, esos no pueden entrar a la subasta. A la subasta solo pueden entrar medicamentos que tengan un volumen grande, porque estamos hablando de una subasta corporativa para todas las unidades de salud de todo el país. También tiene que ser volúmenes grandes, es decir, que lo requieran muchos ciudadanos, muchos pacientes. En ese sentido, entonces, las entidades contratantes tienen que encontrar otros mecanismos para la compra. Y recordemos también, yo creo que es importante recordar que el mundo entero, no solo el Ecuador, ha vivido una pandemia. Claro. Y que todos nos volcamos, todos los países nos volcamos a atender esta pandemia que fue tan grave, que felizmente ya con la vacuna está, digamos, controlada, está, ¿no?, controlada, inclusive gentes que se contagian ya no necesariamente se hospitalizan o tienen peligro de muerte, pero sin embargo esto de alguna manera también sí causó un problema en muchas, inclusive de las mismas farmacéuticas, en poder proveer de medicamentos muy raros a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, claramente se tienen que buscar distintos mecanismos de compra de estos muy raros, tal vez a través de la OPS, OMS u otros mecanismos, para asegurar la provisión de estos medicamentos. Vale mencionar que entre los 354 medicamentos que están ya en el catálogo, 65 de ellos son oncológicos. Así que definitivamente los oncológicos también están ya en los hospitales de nuestro país. Ahora bien, María Sara, en ese sentido también, ¿en qué medida su gestión ha permitido avanzar en poner a tono la normativa? Digo, por lo menos las ciertas normativas que ustedes tienen la posibilidad de ir generando, cambiando, etcétera, etcétera, para que estos procesos también sean mucho más ágiles y sobre todo más transparentes. Bueno, en cuanto a la transparencia, definitivamente, como le comenté, es uno de los ejes de gestión. Nosotros el 15 de diciembre, es decir, ya va a ser un año, abrimos todos los datos de la contratación pública a través del portal Contrataciones Abiertas Ecuador, y todos los ciudadanos pueden acceder a toda la información de la contratación pública desde enero del 2015 hasta el último día hábil, es decir, hasta el viernes pasado. ¿Sí? Entonces, es importantísimo todos los procedimientos de régimen común y régimen especial. Con toda la cadena de cada uno de esos procedimientos pueden ser encontrados en este importantísimo portal, y la ciudadanía ya está utilizando esos datos.
Hay universidades, hay fundaciones, hay otras organizaciones sociales, hay observatorios ciudadanos que ya están utilizando esos datos y obviamente nos están dando también la retroalimentación. Eso es importante porque finalmente el CERCOP es uno de los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública. Claro. Pero ya mencioné, están las entidades contratantes. Son más de 8.335 entidades contratantes que a lo largo y ancho de la República realizan compras. Y del otro lado tenemos 391,000 potenciales proveedores del Estado, es decir, personas naturales y jurídicas de todo tamaño, desde pequeñitas de la economía popular y solidaria, micro, pequeña empresa, hasta la gran empresa que tienen un RUP, tienen un registro único de proveedores y tienen la posibilidad de participar en todos los procedimientos. Entonces, todos los actores tenemos que ser responsables. Cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestro rol. Nosotros como ente rector, evidentemente, como usted bien lo menciona, hemos trabajado con la Presidencia de la República y finalmente se obtuvo un nuevo reglamento, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que empezó a regir el 20 de agosto. Sabemos que alguna gente está un poco molesta por el nuevo reglamento, porque siempre cuando tienes algo nuevo, hasta que la gente se acomode, ¿no? Se adapte, aprenda, entienda cómo es de tal o cual nuevo procedimiento, digamos, siempre hay un poco de incomodidad. Pero en general yo diría que la gran mayoría de la gente, de los gremios con los que hemos hablado, por ejemplo, los gremios de la construcción, gremios empresariales, etcétera, realmente se encuentran contentos porque buscamos mucha mayor transparencia, mucha mayor eficiencia y también estamos buscando mayor simplificación de algunos procedimientos. Esto va a tomar un poco de tiempo porque todavía falta que nosotros emitamos la normativa secundaria. Es decir, tenemos una constitución, tenemos una ley orgánica, tenemos este nuevo reglamento, tenemos que emitir nueva normativa secundaria y nuevos formatos de pliegos y de varios temas para la simplificación. Esto toma su tiempo, tenemos una herramienta, es decir, el SOCE, un poquito anticuado, que demora un poco en adaptarse a la normativa, pero estamos en eso. Ahora bien, usted habla de los actores y aquí también me parece importante plantearle lo siguiente: ¿en qué medida se está democratizando la participación de otros actores, sobre todo de aquellos quizá de esos nuevos negocios que van apareciendo, nuevas empresas pequeñas, que también quieren la posibilidad de entrar a competir? Quiero darle una buena noticia. En primer lugar, desde enero mismo de este año, cada mes entran 1,000 nuevos proveedores al RUP. Es decir, entre 900 y 1,200 nuevas personas de todo tipo, ¿no? Naturales y jurídicas, entran ya y se registran en el Registro Único de Proveedores. Eso implica que la gente siente la confianza de que hay más posibilidad de participación. Adicionalmente, hemos tenido, justamente con este tema de la transparencia y de brindar mayor información, hemos también tenido un aumento de la participación en cada uno de los procedimientos en 4 o 5%. ¿Sí? De muchos más. Entonces, 4 puntos, digamos. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que ir trabajando en mayor simplificación para tener muchos más actores participando en cada uno de los procedimientos. Es importante también, y aquí un mensaje a las entidades contratantes, que no compliquen las cosas más de las que deben. Nosotros hemos definido, obviamente, un formato, si es posible, o un modelo de pliegos, pero muchas entidades contratantes complican lastimosamente y ponen unos requisitos que no necesariamente son muy lógicos. ¿A qué se refiere? ¿Me podría dar un ejemplo? Mire, por ejemplo, para ciertos tipos de procedimientos en donde yo creo que no es necesario que se ponga que el líder del procedimiento tenga título de 4º nivel, ¿no? Que tal vez es suficiente con que tenga título de 3er nivel. Entonces, cosas como estas, o a veces los procesos, se piden muchos requisitos, muchas exigencias, que a veces, no digo siempre, a veces podrían darnos a entender que se podría estar direccionando algunos procedimientos. No digo que sea necesariamente el caso, a veces también hay gente que es muy quisquillosa, ponen algunos requisitos. Mire, alguna vez, no necesariamente en temas de CERCOP, pero yo trabajé en una institución y como jurista que soy, empecé a revisar los modelos de contratos y modelos de formularios. Y obviamente yo fui visitando a cada una de las áreas y les preguntaba, ¿por qué hacen así? ¿Por qué hacen tan complicado? Es que así se ha hecho siempre. Entonces, la clásica respuesta del sector público. Pero no solo público, esto era en el sector privado.
Entonces yo lo que les digo es que tenemos que a veces romper paradigmas, a veces entender que no por complicar más las cosas son mejor. Muchas veces mientras más se simplifique, mientras más se permita una participación de muchos más actores, vamos a ir mejor en estos procedimientos, porque está demostrado, le cuento, que si hay 3 o más participantes en cada procedimiento, siempre habrá un mejor equilibrio calidad-precio. Esto está demostrado. En Europa, por ejemplo, se han hecho estudios y se dice que cuando hay 4 o más participantes en cada procedimiento, hay un 17% de mejora en los precios. ¿Sí? Okay. Entonces estamos hablando de ahorros a veces de miles de millones de dólares en el caso europeo, y aquí seguramente de millones de dólares que se pueden ahorrar si se tiene muchos más participantes en cada uno de los procedimientos. La última pregunta, y le agradezco por el tiempo que nos ha concedido esta mañana, 7:07 de la mañana, es ¿en qué medida también se está promoviendo desde el CERCOP, me lo decía su equipo de comunicación el día de ayer, el tema de las compras sostenibles, es decir, dar prioridad a empresas que tienen buenas prácticas, y con esto también, pues, creo yo que estamos haciendo ciudadanía universal. Totalmente. De hecho, bueno, recordemos que el Ecuador es uno de los 17 países megadiversos. Tenemos que cuidar nuestra biodiversidad, que es tan delicada. Y definitivamente, si la compra pública llegó a significar el año pasado 5.320 millones de dólares, esto es el 5% del PIB y el 16.6% del presupuesto general del Estado, significa que el Estado es el mayor comprador de un país. Hay países a los que llega al 20% del PIB. En el caso ecuatoriano estamos entre el 5 y el 6%. De todas maneras, estamos hablando de grandes compras. Y eso implica que tenemos que ser responsables en la toma de decisiones de qué compramos y a quién compramos. En ese sentido, yo creo que es muy importante avanzar hacia esta estrategia nacional de compras públicas sostenibles, que será responsabilidad claramente no solo de CERCOP, sino de las entidades contratantes y también de los proveedores. Estas entidades contratantes tendrán la posibilidad de poner ciertos puntos adicionales o de definir ciertas especificaciones para ir hacia esa sostenibilidad, no solamente económica, sino social y ambiental. Estamos trabajando, por ejemplo, en compras públicas con enfoque de género. ¿Qué significa esto? Tener especial atención a aquellas empresas, organizaciones que o son de propiedad de mujeres o cuidan el empleo femenino, ¿no? Aunque los propietarios sean varones. Y además, algo muy importante, más aún en estos tiempos post pandemia, el tema de la violencia de género. Si hay empresas que están trabajando para prevenir, evitar y sancionar, obviamente, la violencia de género, también es muy importante. Y de hecho, la semana pasada se produjo un tema muy importante con la Cámara de Industrias y Producción. Se entregó el sello Empresa Segura, Libre de Violencia de Género contra las mujeres. Se lo entregó a 26 empresas la semana pasada. Y además a otras 20 empresas se les entregó una mención de honor. Estos son temas importantes. Hay empresas en el país que están tomando mejores decisiones, inclusive en un ámbito tan complicado como es ese. Bueno, le agradezco, María Sara, por el tiempo que nos ha concedido esta mañana. Éxitos y bueno, seguiremos pendientes de las acciones que lleva adelante el CERCOP. Muchas gracias y buen día. Buen inicio de semana para la abogada María Sara Gijón, directora general del CERCOP.